Vamos a Ahora hablar. sí, Hola, al fin. ¿Cuántas, ahora sí. cuántas contingencias? Qué terrible, pero bueno, aquí estamos. Hoy estamos atravesados por la contingencia total. Completa y absolutamente. Pero bueno, ¿Cómo estás? cuenta que no somos nada dentro del orden del universo y que todo es completa y absolutamente azaroso. Ese nihilismo sí se puede ver. Por supuesto, empíricamente todo el tiempo. Perfecto. ¿Cómo estás, Pau? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Con ganas de conversar. ¿Cómo vas llevando esta situación? Pues nada, sobreviviendo así como todas las naciones estamos en esta, sobre todo las latinoamericanas que seguimos conservando, yo no sé si en Argentina también, pero pues la cuarentena y viendo cómo se da esta nueva normalidad, que es bien compleja. Totalmente. ¿Sabes que cuando hablas de normalidad o cuando escucho esa frase tan fogoneada en los medios, pienso en Foucault y en esto de cómo se instauran nuevos sentidos, ¿no? O sea, se está generando como un nuevo sentido. Y a mí me da miedo eso, no sé cómo lo llevas vos. Pues me parece que siempre hay una nueva configuración partiendo de los contextos que nos circunscriben, o sea, siempre estamos elaborando normalidades. Y de hecho, y ahí Foucault es sumamente pertinente, o sea, más allá de lo legislativo, del orden como tal del sistema, hay una normalidad que se establece dentro de los mismos sujetos que la establecemos, de hecho, de acuerdo a las circunstancias. Entonces yo creo que no es de asustarse, sino es de adecuarse al cambio y saber que existe. O sea, yo creo que el problema de lo humano, generalmente, de los humanos generalmente, es que queremos conservar como una suerte de status quo, aun cuando queramos la diferencia, queremos también conservar todo como se ha dado. Entonces, cuando pensamos en la pospandemia, siempre es como, ¿y cómo vamos a volver a la normalidad? Tanto así que la nombramos una nueva normalidad, más que como un tiempo distinto al que estamos habitando ahora. Es como un ánimo de conservar las cosas tal cual siempre se han dado. Totalmente. Yo ahí, ¿sabes qué? Pienso como que a mí me hace ruido esta idea de que esta nueva configuración, que esa palabra tan linda que usaste, ¿no? Es una configuración. ¿Cuánto tiene de nosotros y cuánto tiene de otros? ¿Y cuánto tiene de otros y cuánto nosotros reproducimos o nos acomodamos a los designios de otros? Porque si la normalidad, por ejemplo, pienso, ¿no? Respondiera a la idea de autonomía, donde nos damos un nomos, nos damos nosotros una ley, bueno, ponele. Pero acá yo siento como que esta normalidad baja de otros lados, ¿no? De unas formas muy sutiles, van bajando y van calando. No, por supuesto, es que no hay una libertad plena, o sea, si nos vamos a eso, esa frase de Sartre que somos lo que somos con lo que se hizo de nosotros, o sea, con aquellas condiciones que están nosotros podemos, digamos, hacer esa libertad, pues completa autonomía de desarrollar estas nuevas configuraciones no tenemos. O sea, ahora no tenemos la autonomía de, uno, eliminar el virus, dos, configurar como las nuevas normatividades sociales que pueden darse a nivel de Estado. O sea, ante eso no tenemos nada. Tenemos es cómo nos habitamos a nosotros mismos dentro de eso. Mira que, y aquí entrando pues en materia de nuestros filósofos que nos convocan, Zizek, pues como todo un posmoderno, es un posmoderno más, yo creo que es la máxima representación de lo posmoderno, Zizek, que escribió este texto, Pandemia, justo cuando empezó, yo creo que también un poco oportunista, pero bueno, ¿quién no? Y él hablaba precisamente que hay como que derrocar lo que estaba preestablecido y más que hay que derrocarlo, más que hay que hacerlo caer, es que se está cayendo solo. De hecho, sí se hablaba que iba a darse una suerte de comunismo, y eso que lo ponen un comunismo entre comillas, porque es un comunismo de la solidaridad, una solidaridad que pues a la base es egoísta porque pues no es una solidaridad utópica del otro por el otro mismo, sino que es una solidaridad que está a la base de pues yo tengo que sobrevivir y pues que se tiene que dar de cara a un capitalismo neoliberal pues tan fuerte y tan arraigado. Pero lo que estamos viendo es que está sucediendo justamente lo contrario, o sea, ese sueño pues de un nuevo comunismo que le va a dar el golpe a lo Kill Bill al capitalismo como lo planteaba Zizek, pues nos está dando. Antes, por el contrario, siento que los gobiernos están metiendo leyes sin que nos demos cuenta, que están
primando las ayudas a las empresas grandes y se están muriendo las empresas pequeñas. Cada quien busca cómo se mantiene solo y cómo sobrevive solo, pero no, digamos, en pro y volcado hacia un otro. Totalmente. Ahí pienso que en este debate entre Chulhan y Zizek, ¿no? Esta idea que plantean, que vos presentás, si la pandemia es una oportunidad de que se caiga el capitalismo o al contrario lo refuerza, pienso cuál es el lugar que nosotros tenemos como actores en ese debate. Pero lo digo en un sentido muy material. Es decir, yo siento que cuando se habla de cosas como de grandes categorías, ¿no? Como el capitalismo, el comunismo, el sistema, de alguna forma se desdibuja lo que nosotros realmente podemos hacer. Entonces, digo, acá hay un nosotros, y el capitalismo sin nosotros no existe. O sea, si hay capitalismo es porque hay consumidores, y nosotros consumimos esto. Somos dóciles consumidores, críticos pero consumidores. Entonces me pregunto cuáles son los límites de acción nuestros, ¿no? O sea, ok, o sea, estamos todos comunicados, todos sabemos lo que está pasando, todos tenemos conciencia filosófica, etcétera, ¿y, ¿y qué hacemos? ¿Por qué no pasa nada, no? O sea, eso es lo que a mí me detona la cabeza la idea de la práctica. Hay algo en la praxis que se perdió. No sé cómo lo sentís vos. Es que me parece muy complejo hablar en términos de práctica cuando estamos en un contexto que nos pone ajenos a ella. O sea, la manera en que podemos sobrevivir a esto es aislándonos, es Ujú. velando como por, o sea, se salió la consigna de si te cuidas tú, cuidas a los otros, pero pues finalmente lo que está haciendo es aislándonos y lo que hace es que de hecho nos dé como esa necesidad de querer volver a lo antiguo y precisamente por eso pienso que el capitalismo puede volver más fuerte. Ahora, dentro, en un orden práctico me parece muy complejo hacer algo. O sea, yo no sé cómo en un, o sea, en un momento como este no podemos, no sé, si nos ponemos a pensar en una marcha o en cierta revolución social, no se puede dar. O sea, si ni siquiera puedo tener un encuentro con un otro. O sea, podemos pensarnos cómo vamos a rehabilitarnos cuando salgamos de un contexto como este. Es que siento que esto lo que está haciendo es como poner en pausa, o sea, literal estamos como suspendidos en un momento, como en un momento de tránsito, ¿sí? Porque sabemos que esto es contingente, ¿no? O sea, entonces hay unas medidas contingentes que se toman para, digamos, como para suplir la crisis y para responder a las necesidades del momento, pero siempre que se suple esa crisis se está pensando en términos de esto es temporal. Entonces, como que no hay nada que se pueda arraigar, nada que se pueda hacer dentro del contexto de esto que es temporal porque pensamos que va a haber un después. En ese después, ¿qué vamos a hacer? Es lo que podemos pensar. Pero ahora, en términos de la praxis, yo considero imposible cualquier tipo de acción. Pues más que obviamente una solidaridad particular que uno puede llegar a tener con los otros, por supuesto, pero digamos como en orden de Estado o como hay grandes cambios, pues no, no lo considero posible. Claro. Acá ponen en el chat el capitalismo como modo de ser. Después Mauro pone, no lo derribamos porque nos gusta consumir y criticar. Es verdad, somos consumidores críticos, pero consumidores al fin. Exacto. Acá nos ponen, por ejemplo, es interesante, ¿no? Los aportes de la gente. Deberíamos cuestionarnos cómo queremos vivir y cómo queremos morir, más allá de lo que establece un gobierno. Claro, ese pensamiento, yo creo que, ¿sabes cuál es esto de eh, pienso cómo quiero vivir y morir más allá del gobierno? Yo creo que no se puede pensar más allá de eso porque vivimos en una polis, vivimos en una comunidad donde incluso para pensar eso necesitas un lenguaje y una cultura compartidos. Con lo cual, yo creo que ninguna reflexión existencial está por fuera de como de una cierta politicidad de la experiencia que, como vos decís, Pau, yo comparto, es como que me parece que esta situación de pandemia está tratando de fisurar, ¿no? Esta politicidad, está tratando de resquebrajarla, más de lo que ya estaba. Por supuesto, nos está poniendo a pensar en términos de individuos más que de colectivos, o sea, y de hecho, se piensa lo colectivo a nivel del individuo porque la protección del sujeto, o sea, reitero, nos venden la idea y pues es que realmente es así que si nos protegemos a nosotros, protegemos a los otros. Y en ese orden de ideas solamente podemos aislarnos. Y Ujú. eso digamos, hace más fuerte la concepción del individuo y lo arraiga más. Aparte que lo que pienso y reitero a esto es que en el momento en que esto pase, la gente va a estar desesperada por volver a su normalidad. O sea, no es que vaya a haber como un golpe de solidaridad a los ISEC, sino que, y aquí que no hemos nombrado a Byung-Chul Han,
Byung-Chul Han le respondió a Zizek a este texto que escribió sobre pandemia, con un texto que se llama La crisis, emergencia viral y el mundo del mañana, diciéndole que esa concepción debe haber, o sea, que estamos encaminados a un comunismo que va a ser un golpe a este capitalismo neoliberal, que el comunismo de la solidaridad pues es completamente ajeno. De hecho, la gente está sumamente angustiada precisamente por intentar volver a las prácticas capitalistas. Y como estamos como tan aislados, es mucho más sencillo que el Estado coja una fuerza aún más preponderante. O sea, precisamente porque estamos tan necesitados del Estado que vamos a ir a ellos por temor. Esa es una vaina como Ujú. a volver a ese príncipe de Maquiavelo, ese Leviatán de Hobbes. O sea, estamos con tanto miedo de lo que nos puede pasar, del daño que puede generarse, que confiamos ciegamente en un Estado. Antes somos mucho menos críticos. Totalmente. Pienso, te quería traer un poco al debate a Chul Han, ¿no? Estos autores posmodernos que nos convocan. Yo tengo sensaciones encontradas con ellos dos, con Zizek y Chul Han. Creo que son atractivos, pero también me parece que repiten cosas que ya se habían dicho. Sobre todo Chul Han es casi una relectura de Foucault, para mi gusto. Acá es mi gusto, mi gusto personal. Pero sí me parece interesante, hay un libro muy bonito de Chul Han, para la gente que está viendo el vivo, es recomendable, es Topología de la Violencia, donde habla de esto que vos has mencionado, un post tuyo sobre el burnout, la autoexigencia, ¿no? Para cumplir con los imperativos de la producción. ¿Vos crees que esta situación extraña en la que estamos exacerba, o sea, hace que esta autoexplotación se perfeccione desde lo virtual, por ejemplo, Esto, o no? yo estoy completamente, también soy, digamos, he leído mucho también a Bion, que soy muy de acuerdo con muchos de sus planteamientos. Y estoy completamente de acuerdo a que vamos a volver a ese paradigma, o sea, vamos a tomar más fuerte el paradigma neurológico que planteaba Jung. Ahí como para contextualizar, me parece como a las personas que nos están viendo, Ujú. Jung hace una lectura muy fuerte de Foucault, pero hay un replanteamiento como no sé si puede ser como un neo-Foucault, porque ya no habla que los límites están en los otros, en la imposición del otro y en el poder del otro, sino que el poder es Ujú. autoimpuesto. Entonces él hace un cambio de los paradigmas, que es el paradigma, del cambio del paradigma inmunológico al cambio del paradigma neurológico, que es ya no nos estamos protegiendo de los otros porque el otro me domina, porque entonces está la dinámica del patrón y el que me impone y entonces hay como cierta normatividad, sino que ya no existe un otro tan fuerte, no existe un otro que de hecho uno hasta en redes simplemente elimina lo que no le gusta, sino que hay un constante nosotros que se autoimpone lo que debe hacer y se autoimpone, digamos, ese sueño de su felicidad. Con esa consigna del you can do it, del puedes hacerlo y puedes hacerlo todo, pues caemos en una hiperproductividad, en una sociedad cansada, y pues en ese sueño que podemos hacerlo todo y pues ahí surgen pues todas esas enfermedades psiquiátricas que se dan a la luz de no poder satisfacer esas mismas metas que se plantea desde la autoexplotación. De hecho, yo me acuerdo cuando recién empezó esta cuarentena que salió un post que decía como si no te leíste un libro, si no hiciste no sé qué, significa que no es que no tuvieras tiempo, sino que te faltaba disciplina. Entonces ponían esto como si fuera una guerra de obstáculos donde todo el mundo tenía que salir sumamente productivo porque entonces ya tenía el Ujú. tiempo y entonces Claro. ponían a las personas una manera de ser y de asumir una condición global como esta. Entonces lo que Ujú. pasa es que yo creo, por supuesto, que, claro, estamos aún más centrados en nosotros como individuos porque estamos en nuestras casas y la manera de acceder a lo otro es desde nosotros mismos. O sea, uno no sale a la calle a ver realmente las situaciones sociales, sino que uno está viendo todo desde aquí. Es mucho más fuerte, es mucho más posible que se acreciente esa necesidad de autosuplirse y autoexplotarse constantemente. Pues, Totalmente. Acá en el chat pone, por ejemplo, Jorge pone, el poder ya no es externo, sino psicopolítica. Bueno, Chulhan tiene ese término, maneja psicopolítica. Muy interesante. Después acá pone, por ejemplo, siempre hoy vuelve a poner la productividad llegó hasta a cuantificar el sexo. De locos, dice, ¿no? Yo pienso cómo esto es para una charla de horas, ¿no? Vamos a tratar de acortarla, porque acá es cuando uno saca la cerveza, la destapa, servís dos pintas y empezás a hablar sin parar. con tintico. Eh, claro, pienso en todos estos discursos del emprendimiento, sé tu propio jefe, be your own boss, ¿no? No necesitas a nadie, basta con que tengas una buena idea y que son
responden a estos paradigmas de la autoexplotación, tipo, ya no le reclames al Estado lo que nunca te dio, no pidas justicia e igualdad, no te asocies con nadie, zafá solo, meritocracia 2.0, y pienso que eso se proyecta un poco en línea con lo que decía siempre soy 00, a la práctica sexual. O sea, esto, el otro día un compañero, un colega investigador, hablaba de sexualidad y neoliberalismo, ¿no? Decía, el poliamor, todo este discurso del poliamor y demás, en última instancia responde a una lógica de apertura, de experiencia, de diversidad, de goce, muy del discurso neoliberal. ¿Vos qué pensás? ¿Pensás que sí? ¿Pensás que no? ¿Pensás que el poliamor puede ser un elemento de ruptura? Aquí me parece que, bueno, hay un texto de Bion que es maravilloso, que es La agonía del Eros, pues que habla, Sí. pero me parece que aún es más pertinente pensarse en Bauman, en el amor líquido, porque es que precisamente, o sea, el poliamor lo que hace es siempre, amor se ha pensado siempre como una renuncia, un darse a un otro, ¿sí? Un darse, bueno, más que un darse, es un buscar que el otro esté bien, que el otro esté tranquilo. O sea, el amor pensado en términos platónicos es más bello el amante cuando ama que cuando es amado, ¿sí? Mientras Mm, que en términos de poliamor, y esto pues obviamente es una concepción también un poco particular, pero me estoy donando ahí a Bauman y un poquitico a Jung, es la no renuncia, es el goce, el mero goce. Entonces, el mero goce lo que hace es que no haya digamos, un compromiso hacia un otro, no hay un otro. O sea, nosotros con el, bueno, obviamente pueden haber términos en el poliamor, en que se lleguen a acuerdos y tal, pero yo creo que en el amor tan fugaz contemporáneo que solamente que el cuerpo está completamente sexualizado, que el porno está como todo el tiempo mostrando y haciendo, como develando lo que antes estaba velado y que precisamente tenía esa magia por estar velado, lo que hace es que ya el otro no exista, el otro es para mí, el otro es un yo mismo que suple mis necesidades, mientras que el amor se supone que es un volcarse hacia, deja de existir ujú, el otro, en tanto solamente es ujú. útil para mí. Pues no estoy diciendo que el poliamor en términos generales siempre sea así, pero yo creo que, digamos, las dinámicas como completamente inmediatas y fugaces que hay contemporáneas, lo que hace, y no solamente el amor, en todo tipo de vínculo interpersonal, lo que hace es que se pierda el otro, se desdibuje el otro. Ujú. Hay una reducción. Bueno, Chulhan lo trabaja con el fenómeno del narcisismo, ¿no? Pero como él lo radicaliza, ¿no? Hasta el punto soy tan narcisista que el otro es como un para mí, un objeto, ¿no? En el de que en el descargo el orgasmo y después de eso no hay ninguna humanidad. Igualmente no es nada que no esté en Heidegger, digo, ya son cosas que estaban planteadas en la filosofía, y también creo que un poco volviendo a Chulhan y Zizek y esta posmodernidad, ¿no? Lo posmoderno, una noción dificultosa un poco de definir, quizás en Lyotard aparece por primera vez esta idea de la posmodernidad. Eh, pero yo pienso que también esto tiene mucho que ver con la secularización, con alguna especie de desaparición de las grandes verdades incuestionables. O sea, digo, este proceso que estamos contando para mí es mucho más fácil de expandirlo en una sociedad, por ejemplo, profundamente relativista y subjetivista, ¿no? Donde ya no hay verdades, sino lo que a mí me parece. Sí, claro, No sé. es es la fiel muestra del solipsismo. Y es que precisamente, y volviendo a Jung, pues ya no hay un otro. Y en tanto no hay un otro, no hay algo, no hay una mirada de un otro. Aquí hay algo que me parece muy interesante aquí, trayéndonos a un posmo un contemporáneo, a Sartre, que de hecho tengo una camiseta donde aparece Sartre y Simón de Beauvoir. Muy bien, Eh, muy bueno. Sartre precisamente hablaba de la importancia de la mirada de un otro dentro de la construcción del ser, o sea, estaba el ser en sí, ser para los otros, y la mirada constituye el sujeto y también no solamente te constituye, sino que te hace responsable de un otro, o sea, hay como una importancia dentro de pensar, o sea, de pensarse la responsabilidad, de pensarse cómo yo me ocupo, cómo yo diría Heidegger, cómo yo me curo de también, o sea, cuido de, ¿sí? Sin embargo, lo que pienso es que hoy en día, y más pues con redes sociales y lo que dices precisamente como un yo tan fuerte que elimina cualquier otro, no hay una responsabilidad hacia un otro, no hay una conciencia de que existe un otro y de hecho no estamos interpelados ante la mirada. Tanto es así que las personas cuando en redes sociales tienen a alguien que no concuerda con sus maneras de pensar, lo eliminan. Entonces, es simplemente Claro. lo que están siguiendo es un yo mismo en otra cuenta.
por eso siguen solamente lo que Ujú. les interesa, por eso les da me gusta solamente lo que le interesa y no es capaz de contraponer otras partes, no es capaz de darse cuenta que Total. hay otro que piensa distinto. Y ese es el problema del paradigma neurológico de Jung, que es que hay un yo siendo yo todo el tiempo. Lo que en cognitivismo se conoce como el sesgo cognitivo, ¿no? O sea, consumo solo aquello que coincide con mis creencias. Mm. Pienso también en este paradigma la cuestión de la posverdad, ¿no? O sea, todo esto está atravesado por una idea de la verdad, que ya no es la verdad, sino es lo verosímil, y es una verosimilitud que yo elijo creerla porque me gusta, no porque sea verdadera, sino porque me gusta, y pienso un poco, usando tu propio ejemplo, esto, ¿no? Hay muchos canales de televisión con muchos noticieros, noticieros oficialistas, noticieros opositores, noticieros críticos, funcionales, y yo elijo si quiero ser, este día quiero ser crítico al gobierno, funcional al gobierno, opositor, acompañante, y voy eligiendo de la misma forma que elijo en las páginas de Instagram o de redes donde quiero estar. Entonces, la verdad ya no existe más. En realidad lo que ahora busco es, como dice Paul Ricoeur, una narrativa que cuaje con mis ideas, ¿no? Una verosimilitud. Quiero que me digan lo que yo ya creo de antemano. En realidad es como la gente que va, esto ya es donde lo veo en la filosofía también pasa, y vos sabés que sos profe, tipo, estoy re enojado con la sociedad, voy a leer a Nietzsche para que diga lo que yo ya creo que digo, ¿viste? Entonces, esto pasa un montón. Sí, claro, aquí de hecho dijeron algo que me parece muy pertinente leerlo, es como eliminar todo lo negativo, muy del paradigma New Age del universo y el positivismo. Claro, es que Total. cualquier, cualquier otro que ponga de cara, que me ponga de cara una otra edad, o sea, cualquier cosa que sea ajeno a mí. Y eso, pues eso es obviamente propio de una sociedad completamente ecléctica, pero digamos, estamos siendo muy críticos también, como que creo que empezamos siendo muy críticos con nuestros tiempos, pero también digamos, somos algo libres, o sea, tenemos ese sueño de libertad en estos momentos y podemos no tener que afiliarnos a algo ciegamente. O sea, yo siento que hay que mirarlo como por las dos caras. O sea, si fuese solamente algo como aferrarse como antes a un sistema de creencias único o a pensar que existe una verdad intentar comprobarla ciegamente o hacer un sistema que compruebe esa verdad, cualquier cosa, o sea, todo va a girar en torno a esa verdad, no va a haber la posibilidad de pensarse en otras cosas. Nosotros tenemos la posibilidad, digamos, de, aun cuando elegimos lo que queremos, tenemos de cara muchas otras cosas, tenemos a la mano toda la información que nosotros queramos para poder contrarrestar, completar, sí, interpelar lo que nosotros pensamos y eso pues antes no se daba. O sea, yo creo que están esas dos posturas, digamos como que si no existe una verdad, como ya sabemos pues que bueno, es otra discusión gigante, pero si no existe una verdad y estamos en estos tiempos de posverdad y que nosotros podemos de hecho elaborarlas y creer realmente lo que queramos, si bien hace que no seamos como fieles a algo y de verdad creerlo con acervo, de manera acérrima, al mismo tiempo nos da la libertad de poder conocer varias cosas. No sé, vos qué opinás. Yo creo que le estábamos dando muy duro a nuestros tiempos y tampoco son tan malos. Es una pregunta muy buena, la verdad que todavía no tengo muy definida esa postura, así que no te puedo responder. Creo que los tiempos, sí, tienen cosas positivas y negativas, pero yo creo como piensan, tomo un poco estas tesis de los pensadores de Frankfurt, creo que hay como una gran decepción que pesa sobre nuestros tiempos. Que, por supuesto, ahora tenemos, no sé, más expectativa de vida, más capacidad de consumo, ahora podemos viajar y creer que somos libres porque viajamos por el mundo. Hay cosas que en la medievalidad no se podía o en la tardiomodernidad tampoco, pero yo creo que pesa mucho y me parece que cada vez se siente más. Estaría bueno que la gente, quizás el chat, acompañe, si es que comparte esto o no, como un estado de decepción de lo que pudo haber sido y no fue, de las democracias que no fueron, la justicia que nunca fue, la pobreza que nunca desapareció, y que además todo este exceso de información a la carta, a la mano, disponible, que yo creo que como que está empezando a pesar un poco, o al menos a mí me pesa, a mí, esto de que toda esta información crítica esté disponible y aún así no haya cambios estructurales. Porque en otras épocas la información sensible no estaba disponible porque producía cambios estructurales. Hoy hemos
alcanzado un estadio de apatía tal que incluso nos dan la información necesaria y no pasa nada. Y yo creo que eso es un gran elemento de odio que un poco nos hace como odiarnos a diario, ¿no? Che, loco, dale, ¿por qué no pasa nada? Está todo dicho, ¿no? No sé, ahí yo como que tengo como esa sensación. Es que hay yo creo que como una sensación colectiva de, es que lo pueden hacer otros. O sea, antes no había esa posibilidad de dejarle la potestad a otros de actuar, sino que, pues nada, yo puedo tener el conocimiento, yo tengo que hacer algo con eso. Pero ahora como todo el mundo puede tener acceso, es como, pues que otro resuelva, porque eso no tiene que ver conmigo, eso a mí no me compete, o sea, no hay, lo que es cierto lo que dices, no hay como un compromiso social, en tanto hay como una primacía del individuo que niega, pues como que elimina la negatividad. Pero sí, claro, eso es sumamente reprochable de estos tiempos que nosotros teniendo a la mano toda la información, entendiendo que cuando salía la enciclopedia y demás, eso era sumamente castigado y eso pues era ser osado poder publicar algo en una enciclopedia, cual Voltaire. Pues hoy en día que tenemos Wikipedia no hacemos absolutamente nada. Pero es que también ¿qué hacemos? O sea, es que es muy complejo pensarse en términos de praxis porque es como, ¿qué hago? O sea, yo como individuo, de verdad, a gran escala, ¿qué puedo hacer? Yo creo que nosotros lo que debemos hacer es como microacciones dentro de una biopolítica, o sea, lo que yo hago con un otro, la solidaridad que puedo tener frente a un otro, el ejercicio que hacemos intentando hacer filosofía divulgativa, la docencia, o sea, como que hay microacciones que pueden llegar a generar cambios, pero yo creo que cambios, digamos, estructurales es muy complejo. Mira que sé que esto no tiene nada que ver, pues digamos como teóricamente no tiene nada que ver, pero yo no sé por qué me dio por leer, estoy tratando de Spinoza y estoy leyendo el Tratado Teológico Político, eh, y Spinoza plantea, espérate, se me acaba de ir la paloma, se me fue, ¿Eh? Ah, se me acaba de ir la se paloma. fue, se fue la idea. Sí. Ah, hice la paloma cada vez como se me acaba de ir la idea. Bueno, continuamos con otra cosa que se me acaba de ir la idea. Eso es muy Chulhan, ¿eh? Ahí hubo un surmenage, un colapso, una autoexplotación. Acá, por ejemplo, dice Jorge, qué interesante, ¿no? Dice, estamos en los tiempos de después de la orgía, como diría Baudrillard. La sobreinformación es un engaño más del simulacro, parte de la gran estafa. Después, Johnny Bonilla dice, la gente está distraída, algo que ya había dicho Facundo Cabral, ¿no? La gente no estás confundido, estás distraído. La zona de confort, el compromiso social sale muy poco de atrás de la pantalla, falta más apoyo mutuo. Es muy interesante lo que sí, como quizás optimismo, es que en la gente hay un reconocimiento y una ansia. Yo creo, bueno, no sé, acá quizás como pienso, ¿no? Estoy un poco divagando. ¿Qué onda con las tesis, las típicas tesis de la filosofía política de izquierda de que lo que falta es un líder? ¿Será que lo que falta es un líder? ¿Crees en los líderes? Pues un líder que tenga un carácter representativo, pero es que es muy complejo pensar que el poder va a ser desinteresado. O sea, es muy complejo pensar que el poder puede llegar a ser desinteresado. Si hubiese un líder que realmente representase, yo creo que un líder que sería interesante sería un líder que ya haya vivido lo que puede vivir el pueblo, es decir, que haya salido de abajo y que pueda tener, digamos, empatía. Eso es una concepción un poco marxista, pero como que pueda llegar a tener empatía con lo que sentimos todos los ciudadanos de a pie que vivimos, pues, este estrato medio y tantos, digamos, como tantos abusos. Ese líder podría llegar a representar. Sin embargo, lo que pasa con todos los sistemas que vemos, sobre todo en Latinoamérica, es que hay unas oligopolios en el poder que, pues, que simplemente tienen el poder económico y el poder político están sumamente entremezclados de tal manera que un líder que represente de una manera desinteresada es muy complejo que exista. Yo voy a traer aquí, me parece importante, pues tenemos dos públicos, tenemos el de Argentina y tenemos el de Colombia, y en Colombia está pasando algo sumamente coyuntural, aquí más, no me voy a poner a hablar de política expresamente, pero es que pues está en este momento eh, pues, en boga un problema con el expresidente Uribe. Como rápidamente le pusieron una orden lo pusieron casa por cárcel, porque lo están investigando por ciertas cosas. Ahora, eso lo que demuestra, lo que está mostrando, lo que está sucediendo en este país es que
y se está develando algo que era evidente, una vaina a voces, pero que pues la corrupción no dejaba ver, es que la narcocultura colombiana está completa y la corrupción está completamente metida dentro de los gobernantes. Obviamente, me imagino que lo mismo sucede en Argentina y lo mismo sucede en otros países de Latinoamérica que nos están aquí oyendo. Pero entonces lo que pasa y lo que vemos es que pensarnos representantes que no tengan unos intereses económicos y que no suplan las necesidades de sus más allegados en esos oligopolios es muy complejo. Entonces, como la concepción de líder hay que tomarse con pinzas, porque es que un líder tiene mucho poder y un líder tiene la potestad sobre un otro realmente. Pero si nos vamos a la contraparte, y aquí entonces no hay una respuesta, si todo el pueblo tuviese poder, ¿cómo puede hacer para gobernar si no hay una persona que, digamos, encabece los intereses? Yo creo que digamos, la respuesta estaría más que en el líder, en cómo formamos a la gente para que sepa escoger a sus líderes, porque finalmente tiene que haber una voz, ¿sí? Una voz que encabece, pero por supuesto tiene que haber un poder ejecutivo en varias cabezas, pero pues tiene que haber una cara visible, por supuesto, que, tome, que se supone que tome las decisiones. Pero ¿cómo hacemos que un pueblo sea capaz de elegir adecuadamente a sus gobernantes? Yo creo que hay que pensarnos la discusión más que en el líder, en el pueblo, cómo puede llegar a escoger a sus líderes. Sí, yo comparto plenamente esa lectura. Es la platónica, ¿no? Hay que educar, el Estado tiene que educar y hay que educar a los educadores y me parece que es la única opción que nos permite pensar una democracia real, o sea, no la democracia de juguete, sino la democracia real, porque con la democracia y la cuestión de este, como diría Nietzsche, este gran ídolo que es la democracia, ¿no? Una gran cosa idolatrada, ocurre algo que es que nosotros todavía estudiamos la democracia y nos forman y nos educan y la seguimos pensando como en el siglo XVII, ¿no? O sea, el individuo democrático es un individuo ilustrado, libre, autónomo en sus decisiones, que no está manipulado, que no se deja llevar por sus instintos y sus deseos primarios. Y la verdad es que eso no es real. O sea, desde el momento que vos tenés un aparato, como dirían Adorno y Horkheimer, una industria cultural que te va conformando la hegemonía y la opinión pública, hay algo en las bases teóricas de la democracia que no se está cumpliendo más. Es decir, pasa que el tipo de individuo que la democracia presupone ya no existe, no existe ese individuo. Entonces, ese sujeto moderno, limpio, que medita, que filtra, que critica, no es el que existe o al menos el que predomina, y esto se deja ver en los resultados electorales. Entonces, totalmente, yo creo, comparto con vos que la discusión no es sobre el líder, sino sobre cómo colaborar o contribuir con una educación popular, en el sentido amplio del término del pueblo, pero bueno, obviamente todos sabemos que hay un enorme aparato de crítica propagandística al servicio de ir en contra de eso, ¿no? De hecho, te hablan de populismo todo el tiempo, populismo, tiranía, déspota, y te van mezclando palabras para que, sobre todo las clases medias que son, para mi gusto, desde el análisis político, el problema es la clase media. Claramente el problema para mí es la clase media. Entonces, bueno, es complicado desde ahí. La clase media ilustrada vota en contra de sus propios intereses, vota a gobiernos que le bajan el salario y lo siguen votando. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Cuando son clases ilustradas, clases formadas que fueron a las instituciones educativas. Pero es que ir a una institución educativa no implica necesariamente una formación política, porque es que, No, por lo obvio. menos me parece que digamos, le damos la responsabilidad, sobre todo a los jóvenes, de que voten adecuadamente y ellos son el cambio, que somos de hecho el cambio, porque los países aclaman para que realmente pues haya igualdad, equidad y todo lo que buscamos, pues como se supone en una sociedad. Pero no siento que en las instituciones educativas, y yo lo digo también como docente de colegio, no hay como una formación fuerte política. O sea, Ujú. hay unos saberes Total. parten que en ocasiones de hecho son aislados. La filosofía debería traer esos saberes aislados a un contexto contemporáneo y pensarse la sociedad. Pero hay muchos saberes que se imparten que son, digamos, innecesarios para una vida en sociedad, para el funcionamiento como tal de una sociedad. Entonces, los niños Ujú. cumplen 18 años y pueden votar y se les da la responsabilidad de vaya vote, pero es que a mí no me han educado para votar, a mí no me han enseñado cómo consultar información para saber qué está diciendo o no un candidato, a mí no me han enseñado cómo contrarrestar posturas, a mí no me han enseñado ni siquiera qué son eso de los partidos políticos, qué es una ideología política. Entonces es muy complejo porque
porque no hay una educación para el voto también, o sea, para ejercer la democracia. Por eso, reitero, creo que pues el problema en esto, más que en el líder, más que de hecho pensar la clase media es el problema porque es ilustrada, fue un colegio pues, fue una institución educativa, una universidad y miren lo que hacen, es entonces, ¿qué está pasando? O sea, más allá es que son ilustrados porque estudiamos qué tipo de educación estamos dando para que las personas no sean conscientes de todos los atropellos que se dan a nivel estatal. Ese es el problema real. Entonces, bueno, Total. el tema radica en la educación. También es que yo creo que tenemos un problema gigante, todos, y es que siempre estamos buscando culpables de nuestras situaciones, ¿no? Y estamos poniendo la mirada y el ojo y el dedo señalando hacia otra parte. Entonces, lo que te decía ahora de todo el mundo piensa, es que el otro puede resolver, porque tú decías, bueno, es condenable que nosotros teniendo toda la información que antes se adolecía, porque no hacemos cambios, porque no hacemos grandes revoluciones, y mi respuesta es porque todo el mundo piensa es que lo puede hacer un otro, es que el otro puede resolver, ¿por qué me tengo que meter yo allá? A mí no me toca, a mí no me importa, ¿sí? Pero es precisamente porque no se ha enseñado la conciencia y la importancia que tiene el otro, la importancia que tiene la política, la importancia que tiene las relaciones sociales. Se enseña matemáticas y se enseña español. Y bueno, sí, es importante, pero ajá, o sea, eso realmente no te enseña a vivir en sociedad. Entonces yo creo que una Ujú. reforma educativa estructural sería importante para un mejoramiento de una sociedad, por supuesto. Totalmente. De hecho, acá en Argentina también pasa, y yo también trabajé en escuelas, y yo fui testigo presencial de docentes diciendo que en la escuela, abro cita, en la escuela no se hace política, cierro cita. Como si la escuela no fuese por definición una institución política, como si no fuera la institución, o sea, es política por definición, pero lo que se rechaza es justamente la clarificación política dentro del aula. Es como si se quisiera, ciertos sectores docentes quisieran seguir conservando este tipo de alumno, como decís vos, ¿no? Con buen promedio en matemática y en análisis sintáctico, pero que no sepa votar, que no se cuestione, no critique el Parlamento, no critique la democracia y después, para saber votar, tiene que prender la tele porque no tiene otro medio, pues no le enseñaron. Entonces sabe sacar muy buenas ecuaciones derivadas, pero no sabe votar. Y acá volvemos a Platón, o sea, ¿cuáles son los saberes que nos convierten en ciudadanos políticos? Yo comparto plenamente. Acá hay una frase en el chat de Javier que me encantó, porque yo la pensé un montón de veces, me sentí muy identificado. Dice Javier, tenemos, viste, ya habíamos dicho antes, ahora la información está disponible, pero no pasa nada. Y Javier dice, ¿tenemos realmente toda la información? Buena pregunta. Podría pasar que ya no tengamos toda la información. Es que Buena estamos pregunta. el problema ahí es que hay como un sueño de libertad, ¿no? Un sueño de conocimiento generalizado. Creemos que podemos tener el acceso a todo. Volvemos a Jung, creemos que tenemos la potestad de todo y podemos llegar a todo tipo de saberes y podemos, pero yo creo que es como una libertad condicionada. Y sí, la pregunta de, ¿realmente tenemos el acceso al conocimiento? No, pero tenemos la posibilidad de indagarnos sobre eso, que antes ni siquiera existía la posibilidad de indagarse si había un conocimiento más allá, porque es que no había formación siquiera para ello. Eso, digamos, como que me auno a tu crítica hace un momento de tenemos acceso a la información y no hacemos grandes cambios, ¿qué nos pasa? Y es que, bueno, puede que sea la información parcializada, puede que nos estén ocultando cosas, por supuesto, es lo más probable por no darlo como un hecho, pero digamos tenemos hasta la posibilidad de indagarlo, que antes simplemente, primero no se podía indagar porque si se llegaba a hacer, pues se mataban. O segundo, ni siquiera se podía llegar a pensar en indagar porque es que no existía la posibilidad, no existía ni siquiera la concepción de indagar, de cuestionar, de refutar. Totalmente. Y en ese sentido, Pau, me sumo un poquito más, o sea, tiro un poquito más el hilo, ¿eh? Yo pregunto, al estilo Foucault, ¿nos sacan la información o lo que sucede es que el conocimiento de hoy ya no puede ser crítico? Ya no es un conocimiento para poder. ¿Qué pasaría si lo que hoy nosotros pensamos que es conocimiento crítico ya no puede ser crítico? Esa es la pregunta de Foucault y es brutal. La pregunta es, ¿tenemos la capacidad de criticar al sistema? ¿Qué es ser crítico? ¿Cómo es la crítica? Parece Es, interesante para pensar.
creo que respuesta y no hay, porque es que de hecho se ha normalizado la crítica, se han normalizado las luchas de tal manera que eso es lo que se vuelve la norma. Y eso, Claro, una locura, o sea, a nivel discursivo se adecua de tal manera que está a la orden de los sistemas de poder. Entonces, de hecho, hay algo, este tema tampoco tiene nada que ver, pero hice un video sobre la desnudez con un texto pues de Foucault, pues de historia de la sexualidad, por supuesto. Y yo pensaba la desnudez era pensada inicialmente para las mujeres como una revolución feminista de liberación, pero se adecuó de tal manera al mismo sistema político, o sea, al mismo sistema de poder, que ya la desnudez es parte de un mercado. Entonces ya no es una revolución. Ahora, extrapolemos eso a todo, al carácter crítico que supuestamente tenemos. Ya la criticidad se vuelve moda. De hecho, la filosofía extrañamente está de moda y uno dice, qué felicidad, pero al mismo tiempo qué susto, porque si está tan de moda significa que está también a la orden del sistema de poder y se va a normalizar de tal manera que no va a generar cambios. Y eso es lo que está pasando. Entonces todo el mundo es crítico, entonces todo el mundo escribe en post en Facebook y, sí, maldito Uribe. Bueno, en mi caso, pues que estoy en Colombia, sí, Uribe malo. Pero pues finalmente lo que hace también es como preservar esa idiosincrasia en Colombia uribista, no sé, sin ayudar al prójimo o digamos como exaltando personajes como Pablo Escobar aquí en Colombia. Entonces digamos como que hay una crítica y nos creemos críticos simplemente por decir no estoy de acuerdo con eso, sí estoy de acuerdo con eso, escribieron un post, publicaron un meme, yo qué sé, pero finalmente no estamos haciendo nada. Se normalizó tanto ser crítico que ya no tiene un influjo, ya no hace nada, se volvió una moda. Eso es una locura. ¿Y qué total. hacer ante eso? La pregunta es, ¿y qué hacemos? Entonces, ¿y ahora cómo hacemos realmente revolución? Bueno, yo creo en Si ese se puede hacer, pues. sentido, creo que es importante cuando hablamos de pensar una, entre comillas, revolución, que claramente parecería que ya no va por la crítica o por la capacidad crítica, como vos decís, ¿no? Se normalizó tanto la crítica que es parte de la norma. En esto que dice Foucault, que también está en Walter Benjamin, que es la noción del silencio. Es la noción de ahí donde el poder te quiere ser criticando, enojado y criticando, cállate la boca, no digas nada, no te pronuncies. Como si, en última instancia, en las sociedades de hoy, teledirigidas, plenamente comunicativas, del exceso de habla y de información y de imagen, lo único que puede volver a ser realmente crítico es el silencio y la ausencia. Pienso, por ejemplo, en el valor que tiene para Benjamin la noción de silencio como un elemento mesiánico revolucionario. El silencio es importante, sé que hay algo divino que se está presentando, y si secularizamos esta idea, me parece que, digamos, apaguemos la tele, apaguemos las redes, apaguemos los celulares, no nos pronunciemos, no juzguemos, no nada, el poder se Eso sí, cae, se desmorona, me parece súper ¿no? El interesante. tema es si estamos dispuestos, Claro, porque ante aquello que nos resulta conflictuante, nos resulta otro, queremos que no sea otro. Pero establecer silencio es una revolución muy, muy, muy fuerte y es mucho más fuerte que la palabra y el grito. Y un grito que ni siquiera tiene un alcance social, un grito que está mediado por una pantalla. Pero es que pensarse como un silencio crítico es muy difícil. Hay que educar para tener un silencio crítico. El silencio, pensémoslo hasta en los clásicos como de la contemplación, del sentarse y contemplar y pensarse desde la contemplación y no solamente desde el hacer, hacer, hacer y responder. Pero yo creo que, vuelvo y voy a con la educación, también hay que educarse para hacer ese tipo de silencios, porque el silencio puede ser tomado como apatía, ¿sí? Como simplemente nada, esto me importa y yo voy a ser ajena, voy a estar al margen. Pero el silencio que propones es el silencio más de la contemplación y más de hecho y la contemplación y también como una revolución desde pues yo no hago parte del sistema de poder, yo no hago parte de esas críticas, porque finalmente cuando uno se une a las críticas lo que está haciendo es entrar dentro de ese mismo sistema que está completamente polarizado, sobre todo pues en las instancias políticas. Entonces y ahí volvemos nuevamente a Jung y somos completamente hiperproductivos. O sea, de hecho por aquí tengo un texto que me parece genial, aquí está, que es hiperculturalidad. O sea, está
todo Ujú. el tiempo, todo bombardeándonos, ¿sí? Tanto, o sea, no hay, precisamente no hay silencio y no hay manera de callarla, o sea, no hay manera de callarnos toda la información que estamos recibiendo todo el tiempo. ¿Cómo poder, digamos, yo pienso en mis estudiantes, yo cómo los educo para que ellos sepan discernir de la discernir la información, tener un carácter crítico cuando todo el tiempo se les está bombardeando? ¿Cómo ellos pueden hacerse a un lado, observar desde la distancia y establecer una postura si todo el tiempo se les están imponiendo formas? Se les, digamos como que, y vuelve y juega, yo creo que ya lo mencioné, hay como un sueño de libertad. Nos dicen que somos libres, pero nos dan unas opciones y nos obligan a elegir y nos obligan a hacer. Hay una libertad como condicionada. No sé, ¿vos qué opinas? Dije muchas cosas. ¿Leemos por aquí comentarios? Sí, te escucho un poquito. Sí, no sé si es la conexión mía o la tuya o que hay mucho tráfico, pero por ejemplo acá Nadia dice, hace 6 años que no miro más televisión, me encantó, tipo radical, no miro más televisión. Lo hice porque no soportaba ser parte del circo de los medios y mi vida mejoró increíblemente. Eso es así. Está demostrado el impacto psicológico que tiene el consumo constante de imágenes. Todo lo que va, aparte, como todos sabemos, la imagen siempre viene asociada con una cierta emocionalidad. Las imágenes, los juegos simbólicos de colores, la relación con el inconsciente, tiene una emocionalidad, ¿no? O sea, cómo ellos te van manejando la emocionalidad. Acá después dice, por ejemplo, audio cero, hoy estamos inundados por el discurso expositivo, afirmar o negar datos y gustos, pero no tenemos capacidad de tener discurso argumentativo. Eh, bueno, acá hay una pregunta interesante. ¿Faltará promover más la lectura? Yo creo que sí. No quiero sonar conserva, pero yo creo que de a poco, Pau, no sé cómo lo vivís vos como profe. A mí como profe lo veo en la práctica docente, no sé cómo lo percibís vos. Pero yo siento que este reemplazo, mismo incluso un reemplazo en el cual las instituciones educativas son cómplices, del texto por la imagen del video de YouTube, me parece que es muy peligroso. Yo creo que hay que volver al texto, a la hoja, a la escritura. Yo. Yo, yo ahí tengo posición, o sea, yo ahí creo que no tendré una conclusión. Yo considero que entendiendo el contexto en el cual estamos, o sea, yo creo que no podemos quedarnos en algo estático, ¿sí? La educación cambia, los métodos pedagógicos cambian y entendiendo que en este momento prepondera la imagen, podemos acercarnos por medio de la imagen a llevar a la lectura. Es decir, antes, digamos, sí, por supuesto, se ha perdido el hábito de la lectura y es algo que también se debe enseñar, pero no se debe enseñar por enseñarlo, ¿sí? Como uno le ponían a leer un montón de libros cuando estaba en el colegio, uno ni siquiera sabía por qué, pero les terminaba leyendo y los terminaba odiando. ¿Por qué no más bien poco a poco incitarlos de tal manera que ellos sientan que es voluntario? Mira que yo tenía una profesora en el colegio que me parece que para mí fue un referente como docente. La profesora de lengua castellana llegaba, nos contaba una historia, nos dejaba en vilo justo desde el final y empezaba la clase. Y todos como, ¿pero por qué? Uno, esto está en este libro, si quieren vayan, léanlo. Nunca nos impuso leer, todas, porque era un colegio femenino, todas. Íbamos y cogíamos el libro y lo leíamos. Pero cuando te dicen, vaya, lea, coja este libro gigante, váyale a Don Quijote de la Mancha y esos niños ni contexto tienen de ese tipo de lenguaje y uno les pone seguimientos de lectura y les pone evaluaciones sobre esa lectura, me parece que es completamente antipedagógico entendiendo los contextos en los cuales estamos. Por ejemplo, yo lo que intento hacer en mi canal, y por eso digo que tengo muchas posiciones encontradas con lo que dices, es yo lo que intento es mostrar la filosofía de una manera sencilla, dentro de un lenguaje cotidiano, mostrar que la filosofía de hecho está en la vida cotidiana, en nuestras reflexiones cotidianas, y luego incentivar ese amor por la filosofía o por el conocimiento, por el carácter crítico, digamos, por el conocimiento mismo, que las personas de manera autónoma se acerquen. Porque es que imponer la lectura me parece que es precisamente quitarle su poder. Todo lo que es impuesto. Igual, mm, no te escucho. Igualmente yo ahí, yo no decía de imponer, yo dije de un volver a una técnica más artesanal de la práctica educativa, que tenga que ver con miles de años de evolución, pero que no fuese, no sea un volver, nunca hablé de imperativos ni de una cuestión impositiva. Yo comparto con vos que tiene que ser una invitación seductora. Todo lo que no nos es seductor no lo compramos. Eh, también me pasa
en la segunda arista de tu argumento, que yo también pensaba mucho esto de las cosas cambian. Pero ¿sabes también qué pienso? Que el último gobierno neoliberal que tuvo Argentina vino en nombre del cambio. Yo creo que muchas cosas muy jodidas se esconden detrás de la noción del cambio y hace que la gente asocie cambiar con progresar. Es una gran falacia. Yo puedo cambiar hacia algo peor, no necesariamente hacia algo mejor. Es decir, yo me pregunto, es verdad, las sociedades están en cambio. Ahora, ¿todo cambio es deseable? Esa es la pregunta. Yo creo que, y ahí la respuesta, si es que existe una, es debemos hacerlo deseable. O sea, es inexorable que se cambie, ¿sí? O sea, es inevitable, no hay nada estático, todo, nada permanece, decía el oscuro Heráclito. Por supuesto, o sea, todo cambia y todo va a cambiar. La cosa es cómo hacemos que ese cambio no sea, pues precisamente algo contraproducente, una antítesis que nos lleve a una síntesis en términos hegelianos. O sea, si nosotros velamos, o sea, si nosotros pensamos en el cambio y que todo cambio va a ser para tiempos mejores, pues es un sueño completamente moderno, que se pensaba que cada vez íbamos avanzando más, ya sabemos que no, que para atrás se puede andar también, por supuesto. Va a haber cambio. ¿Cómo hacemos que ese cambio sea realmente significativo, importante y positivo para una sociedad? Eso es lo que debemos pensar, porque que se cambia, se cambia. Por lo menos lo que pasa con los modelos pedagógicos. Sí, por supuesto, obviamente yo también soy partidaria de la lectura, o sea, mis libros son físicos y me gusta tener mi biblioteca y trato de incentivarlos a los jóvenes, por supuesto, pero es que ya es muy complejo llegar como llegaban nuestros profes antes a, vea, le hace esto, pa. De hecho, muchos No, terminaron igual yo odiando. nunca hablé de eso, ¿eh? No, no hablé de imposición, ¿eh? Entonces, yo entiendo como, si permanecemos por lo menos en ese modelo educativo, pues no se va a adaptar a las necesidades que tenemos en este momento y más con, pues, con todos los medios de comunicación que tenemos y toda la información que nos está bombardeando de imágenes. Yo lo que creo que tenemos que pensar es, ¿qué hacemos con lo que ya tenemos? ¿Sí? O sea, ya estamos bombardeados de imágenes y las imágenes en ocasiones, por supuesto, son dañinas. Eso es verdad, diagnosticamos un problema. Ahora, ¿qué hacer con ese problema que se diagnostica para hacer que sea algo mejor? Entonces, hacer que la imagen tenga un carácter educativo. Entonces, por ejemplo, bueno, hacer del meme algo educativo, hacer memes educativos. A mí me parece maravilloso los memes de filosofía. De hecho, yo evalúo a mis estudiantes con memes de filosofía. Uno para entender un chiste tiene que entender el contexto en el cual se circunscribe. No entendería un meme y no le daría risa si no ha entendido el filósofo. Entonces les pongo memes para los exámenes. ¿Por qué? Porque es que los estoy educando desde lo visual, pero al mismo tiempo tienen que tener un conocimiento teórico que obviamente está impartido desde la lectura. Entonces es la manera de conjugar ese tipo de formaciones que ya están, ya la imagen está, ya el meme está, ya el video está, ya el lenguaje audiovisual está, ya está, no podemos pelear contra eso. ¿Qué hacer para, si no puedes contra el enemigo, únetele, pero adecúalo también, de cierta manera, para que no se pierda esto, pero pues que tampoco nos volvamos esa filosofía tan terrible y tan mal vista por allá, aislada en una academia y en su biblioteca y una cúpula de conocimiento, sino cómo hacemos para llegar a la gente. No sé, yo sí, no condeno el lenguaje audiovisual. De hecho, no condeno los audiolibros, no condeno, me parece que son otras formas y hay que entenderlas y hay que adecuarlas y hay que buscar cómo le damos nuevamente esa sensualidad a la lectura. O sea, cómo hacemos que vuelva a ser llamativa. Mm. ¿Y no te parece que... Sí, perdón, Pau. Sí, 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 no, dale, dale. No, digo, igual nos queda re poquito tiempo, vamos a ir, se nos está por cortar, me imagino, pero tiro esta como para un próximo video, como para que quede picando, ¿no? Para, digo, ¿no te parece que justamente este estar amoldándose al cambio es precisamente la lógica del poder? La lógica absorbente del poder. Yo estoy a favor de que precisamente es en la materialidad dada, o sea, yo soy, en ese sentido, soy un benjaminiano, o sea, la revolución se hace con lo que está, no con otra cosa. O sea, Benjamin, por ejemplo, Benjamin creía en que el cine popular era revolucionario, podía tener un potencial revolucionario, igual que la fotografía. Yo comparto eso. Pero también uno puede adherirse a eso sin ser socio de una noción burguesa del cambio, o sea, de una noción neoliberal, donde todo es adaptabilidad, todo es integración, todo es una reconstrucción. Nada, es para un, o sea, podríamos pensar para un próximo video qué es el cambio y cómo lo podemos pensar hoy, ¿no? ¿Qué es lo que cambia?
Este tema me parece sumamente interesante. De hecho, en términos pedagógicos, y podemos pensarlo en términos pedagógicos, que me parece tan pertinente y más que ambos somos docentes, y la pedagogía de la filosofía, cómo enseñar filosofía en estos tiempos, que también es un problemón. Ese tema me parece muy interesante. Yo también, por eso, digamos, yo creo que fui muy el cambio, la importancia de la adaptación, y yo sé que tú no dijiste lo contrario, por supuesto, sino que es muy complejo establecer una postura radical ante eso, porque es que Mm, está, o sea, es como, yo siento que constantemente tenemos una nostalgia por lo que fue, y eso de hecho lo mencionaste ahora en la conversación, hay una nostalgia constante por esos sistemas, cómo funcionaban, antes cómo se leía, antes, no sé, la gente se mandaba cartas y era más romántica. Sí, bueno, ya no. ¿Qué hacemos? Algo tenemos que hacer con eso. Es no sé, no sé, ay, cómo encontrar un punto medio ante la noción de cambio y de la adaptabilidad y de si el cambio o si todo cambio es bueno. Me parece que esa crítica es genial, no todo cambio es bueno, pero por supuesto, lo hemos visto históricamente todo el tiempo, pero bueno, sí. Che, se nos está por cortar. Me quedo con una frase de Wittgenstein que decía, hay ciertas cosas de las que uno no se puede pronunciar. Hay cosas que todavía no sabemos. Veremos qué pasa. Es mejor callar. Ahí va. Che, Pau, gracias por la charla y gracias a la gente que se sumó, me encantó y ojalá que podamos repetir. Estuvo genial, yo no sé ni siquiera cómo titular esto, o sea, qué es esto? Brainstorming. Esto fue una cosa de varios temas, pero esto es la filosofía, hombre, me parece mucho más interesante. Muchas gracias por este momento, me parece muy chévere que hagamos otras charlas también. ¿Qué opina la gente? Puede comentar de qué otros temas quieren que hablemos y nos podemos volver a reunir a hablar, que estuvo bien interesante. Cuando quieras. Me encantó. Bueno, Gracias por el momento. Te mando un beso grande. vale, y gracias a todos los que estuvieron. Adiós. Gracias a todos. Chao, Pau. Chao, chao.